Gracias, amiga. Bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Bueno, vamos a comenzar con el madrugón de hoy. Para salir un poco de lo habitual, de lo que venimos haciendo todos los días, vamos a hacer algo un poquito diferente. Vamos a hablar de un poco de los libros que por lo menos en mi caso, que me encantó o fue muy útil en algún momento del desarrollo de mi negocio. A ver si se ve ahí. ¿Se ve ahí? Sí. Bien. El caballero de la armadura oxidada. De eso tenía ganas de hablar yo, de un libro que a mí me ayudó a cambiar en el desarrollo del negocio, que me ayudó a crecer. Yo no sé si lo leyeron, si hay personas que lo vieron, lo acaba de leer Cintia. Bien, es un libro espectacular que a mí me ayudó a escuchar, que me ayudó a cambiar mi actitud con respecto a las personas, que me ayudó a entender que no siempre tenía razón. No era el mejor prospecto cuando arranqué el negocio. Seguramente podría haber sido buen perfil porque tenía varios aspectos interesantes, pero sin embargo cuando una persona no escucha no es el mejor perfil, ¿sí? Así que bueno, para ir arrancando, un pequeño análisis del Caballero de la Armadura Oxidada. Dice: El Caballero de la Armadura Oxidada es un libro de psicología que nos ayuda y nos enseña mucho sobre cosas de la vida. Nos narra la historia de un caballero popular, bueno, que siempre estaba causando una buena impresión ante los demás, y el problema del caballero era que en su familia se estaba empezando a cansar. Su mujer de que tenía que hablar siempre con una persona que estaba encerrada en un hombre de acero, y su hijo prácticamente no le conocía la cara. Pero el caballero sentía que era lo que era por esa armadura, se sentía importante porque la gente lo respetaba, porque brillaba por todos lados, porque era uno de los caballeros del reino, porque tenía castillos, caballos hermosos, etc. ¿Qué nos dice este libro en el capítulo número 1? ¿Sí? Yo ahora es donde voy a empezar a relacionar los capítulos con el negocio. Dice, en el capítulo número 1 dice: el dilema del caballero. En este capítulo narra la historia, yo acá les hice un resumen, él narra la historia de un caballero que habitaba en un pueblo y era muy famoso por su armadura. Bueno, este personaje estaba obsesionado tanto con su armadura que nunca se la quitaba, ni aún en su casa, lo que lo hacía discutir con su mujer, Julieta, y su hijo Cristóbal, lo cual un día su esposa le dijo que tenía que elegir entre la armadura y ella. Y le dijo que si él no se quitaba esa armadura, ella se iba con su hijo muy lejos. Y él, bueno, le hacía sentir que gracias a esa armadura él era quien era y ellos vivían como vivían, ¿no? ¿Cuántas veces damos el plan y la gente no entra al negocio porque le da como miedillo el estatus de decir, ¿por qué yo tengo que entrar a hacer algo extra? Por ejemplo, pasa, es muy normal, ¿sí? Pero en un momento el caballero se dio cuenta que necesitaba sacarse la armadura porque no quería quedarse sin su mujer. Es como cuando una persona está atacada de deudas y dice, bueno, podría probar, ¿no? El caballero decidió quitársela, pero no pudo. Bueno, fue al herrero, el herrero, que era el hombre más fuerte del pueblo, no se la pudo quitar, lo buscó al rey, el rey no estaba. Así que bueno, tuvo que decidir emprender un viaje. Cuando el caballero decide emprender el viaje, le daba miedo. ¿Por qué? Porque tenía miedo de que cuando él se fuera, su mujer encuentre otro hombre, porque él no sabía cuánto tiempo se iba a ir, pero tenía que buscar a alguien que le pueda solucionar su problema. Hasta que un personaje del reino le dice que en el bosque existe Merlín, y Merlín es un mago que lo puede ayudar a quitarse su armadura.
Cuando él va hacia el bosque con su armadura, se pasa meses buscando a Merlín, pero no le encuentra. Algo importante que le habían dicho es cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. Durante tiempo que estuvo buscando y no lo encuentra, empieza a tener hambre, empieza a sentir cada vez más débil, y aparece Merlín en el bosque cuando él está mal, digamos. Incluso lo ve sentado con un montón de animalitos. En un momento, después de encontrarlo, se desmaya, y bueno, luego de despertarse ya estaba a su alrededor Merlín, que era el mago, con todos los animalitos que le dan de comer, etc. Y ahí empiezan las enseñanzas. Y yo digo, wow, es como cuando aparece en primera vez en tu vida la mentoría, es cuando aparecen personas que están listas para ayudarte, para guiarte, para ayudarte a ser mejor. Muchas veces no estamos preparados para querer mejorar, pero en este negocio nos damos cuenta que es importante, que tenemos que ir creciendo, ¿no? Dice, bueno, al despertar el caballero estaba rodeado de los animales del reino. Merlín le dice que va a tener que hacer un camino, un sendero, y en ese sendero, él, en el capítulo número 3, le dice el sendero de la verdad. En ese sendero él va a tener que pasar por varios castillos, que es donde él va a pasar sus mayores pruebas y mayores aprendizajes. Dice, el sabio Merlín le habla al caballero sobre cómo podría quitarse de dicha armadura y de vuelta con su familia. Tenía que ir por el sendero de la verdad, pero el caballero le dijo que pasó días dando vuelta en el bosque y nunca lo vio. Bueno, esto ya lo conté. Y lo que tenía que hacer era atravesar 3 castillos. Bueno, los 3 castillos, ¿cuál eran? El castillo del silencio. Ese castillo fue tremendo, el castillo del conocimiento y el castillo de la voluntad y de la osadía. Merlín también le advirtió que debía dejar el caballo, que solo tenía que, o sea, que tenía que ir solo. Y obviamente que siempre estaba en la compañía de 2 animalitos, la ardilla y la paloma. ¿Y por qué son tan importantes estos 2 animalitos? Primero porque ambos animalitos le iban a ayudar a comer, mientras él tenía la armadura oxidada, o sea, cerrada, que no lo dejaba comer. El primer castillo en el que se va a encontrar Merlín es el castillo del silencio. Y este castillo a mí me encantó. A mí me pasó que yo arranco el negocio. Durante 9 meses mi negocio fue en crecimiento. Imagínense, en el mes número 7, 8, ya había llegado al 18% cuando arranqué. Venía bien, todo viento en popa, pero no había hecho cambios en mi vida. Yo venía como venía haciendo en mi vida tradicional. Empecé el negocio con todo, pero llegué al 18% y ahí me estanqué. Y llegaba a los 9.000 puntos y no avanzaba. Y ahí es donde yo voy a relacionar con esto. ¿Por qué? Porque muchas veces, cuando estaba a punto de calificar plata, no escuchaba. No escuchaba y me boicoteaba, no avanzaba. Me quedaba, digamos, parado siempre en el mismo nivel. Yo le voy a contar primero lo del castillo. Dice, la primera etapa del castillo, el caballero entró completamente solo, porque no podía entrar con nadie, y allí, bueno, allí se encontró el rey de su reino, y le dice, aquí está usted, y el rey le dice que él estaba perdido ahí adentro, y que ya había ido muchas veces, que cada vez que él necesitaba crecer, iba a hacer el camino del sendero, y obviamente a pasar por cada castillo, porque ahí es donde obtenía los aprendizajes. En ese castillo que Merlín piensa que pasa solamente horas, termina pasando meses. El rey le explica al caballero que la única forma de poder atravesar de habitación en habitación era a través del silencio. Y el silencio no es andar sin hablar. El silencio es muchas veces no escucharse uno mismo. Ahí el caballero descubre por primera vez a su verdadero yo, a su otro yo, a su voz interior. Marco siempre cuenta que él muchas veces camina en silencio para poder
estar consigo mismo. Muchos de nosotros buscamos el ruido para no escuchar. Preferimos poner música, preferimos estar no sé, mirando una serie antes de estar con nosotros mismos porque muchas veces da miedo. Dice, el caballero entró a la habitación en donde meditó, reflexionó, ¿sobre qué? Sobre que él nunca estuvo, digamos, acompañando a su mujer, siempre la dejaba sola, él quería solamente brillar por ser el caballero del reino, etc. Pero él siempre estaba creyendo que tenía razón, y ahí es donde aparece su voz interior, donde le empieza a responder todas las cosas que él decía. Bueno, ahí dice cómo muchas veces ignoró a su mujer, escapaba de sus problemas, y esto lo hizo llorar. Yo me acuerdo a los 5 años y medio, cuando voy a una convención, después de 3 veces en el 2014, 2015, 2016, errar la calificación, y esto lo explico porque a veces hay gente que dice, ¿y a mí qué será algo que me pasa que no califico? Yo estaba en una convención y yo ya estaba determinado que quería calificar. Después de 3 veces errar la calificación, de irme a trabajar a una empresa por no calificar, como autocastigarme, estando en una convención, estaban los oradores, eran Sergio y Charo Rivera, que yo conozco su historia, que los había visto muchas veces. De la nada, estando en esa convención, a mí se me empiezan a caer las lágrimas. Y yo decía, yo no entendía en ese momento por qué lloraba, ¿no? Después con el paso de los días me empecé a dar cuenta que era este libro que estaba trabajando. Ese libro estaba trabajando en mí. Lloraba en sí, o sea, se me caían las lágrimas cuando ellos contaban su historia, porque decía, porque yo llevo mucho tiempo en este negocio y no tengo los resultados que debería tener. ¿Y por qué no tengo los resultados que debería tener? Bueno, muchas veces no tenemos el resultado que deberíamos tener porque no hacemos caso, porque no escuchamos, porque creemos que sabemos más que las personas que nos están ayudando. Entonces es importante aprender a hacer silencio. ¿A qué me llevó eso a mí? Que, por ejemplo, cuando vuelvo a esa convención, cada vez que me juntaba a hablar con alguien de mi línea de auspicio, principalmente con Waldo, yo me mordía la lengua y escuchaba. Y hacía el esfuerzo por no responder y no querer imponer nada, solamente escuchar. En el capítulo número 4 que habla del castillo... A ver, ¿estoy bien? Sí, en el castillo del silencio, cuando él encuentra al rey, el rey le dice esto, que a mí me encantó, dice, la mayoría de la gente está atrapada en la armadura, porque ponemos barreras para protegernos de quienes creemos que somos, y luego un día quedamos atrapados tras las barreras, y ya no podemos salir. Esto es como los paradigmas que conocemos, los que vivimos, los paradigmas que nos pone la sociedad, en donde nosotros creemos que algo es así, porque siempre escuchamos que se hacía así, etc. Pero no siempre esa es la verdad, y muchas veces son miedos, ¿sí? En el castillo del conocimiento, que es el siguiente castillo que le toca ir a hacer al caballero, que bueno, que él después de ahí se da cuenta que estuvo muchos meses dentro del castillo del silencio, en el cual había, dice, una puerta de oro, pero en el lugar no había luz, y esta vez sí puede entrar con la ardilla y con la paloma. Más adelante se encontró con un letrero que estaba iluminado, que brillaba en plena oscuridad, en una oscuridad donde él no veía ni siquiera sus manos, y decía, el conocimiento es la luz que iluminará vuestro camino. Y después más adelante encontró otro cartel que decía, habéis confundido la necesidad con el amor, entre otros carteles. ¿Sí? A medida, él ahí entendió que a medida que iba adquiriendo más conocimiento, más luz le aparecía en el castillo, para que él pueda encontrar rápido la salida. Bueno, estando allí en el interior del castillo, reflexionó sobre su familia y se dio cuenta que nunca le demostró el amor verdadero. En el castillo había un espejo
el cual él tenía que mirarse. Y él no quería mirarse al espejo porque decía que el hombre que veía era demasiado hermoso para ser él. Y bueno, una parte del libro dice, ¿y por qué crees que no eres hermoso si todos nacimos con inocencia, con bondad y con amor? El problema es que nosotros nos complicamos, ¿no? Cuando uno empieza a leer todo eso, dice, wow, todos tenemos una baja autoestima en realidad. Y eso es lo que hace que nos cubramos de este caparazón. Y en el capítulo número 5, que es espectacular, el que se llama El Castillo de la Bondad y la Osadía, al haber salido del castillo del conocimiento, llega al castillo, el cual, cuando abrió la puerta y salta el puente, se encuentra con un dragón que él no había visto nunca, que echaba fuego, que era inmenso, ¿sí? Y bueno, dice que tenía escamas verdes, y obviamente el caballero tenía miedo, mucho miedo. En un momento su voz interior, a través del conocimiento, le dice, obviamente que este dragón no existe. Este dragón es una creación de tu mente, ¿no? El dragón le dice que él se llamaba duda y miedo, y solo podía ser derrotado con la voluntad y la osadía. Cuando sopla fuego, Merlín, que ya se había sacado la primera parte del caparazón, me olvidé de contar esto, porque con sus llantos se fue oxidando la armadura y se fue descascarando. A Merlín le llega el fuego y termina saltando al agua. A Merlín, perdón, el arcaballero le quema el fuego, salta al agua, apaga el fuego, y ahí se da cuenta que hasta el propio fuego era una creación de su mente. Es como cuando nos llenan de excusas, es cuando nos creemos las excusas y hacemos que esas excusas sean parte nuestras. Entonces, por eso, este dragón era solamente derrotado a través de la voluntad y la osadía. En este capítulo, el caballero, resumiendo un poco, va avanzando hacia el dragón, y a medida que avanza, ¿sí?, con voluntad y osadía, este dragón empieza a ser cada vez más chiquito, hasta llegar al tamaño de una rana. Porque en realidad el dragón era una creación de la mente, ¿sí?, y solo con valor y coraje él iba a poder derrotarlo. Nada, ¿qué quiere decir con esto? Que muchas veces estamos paralizados ante el miedo y no avanzamos. No avanzamos en el negocio, no avanzamos en lo que estemos desarrollando, porque tenemos miedo al que dirán, miedo a si puedo fallar, miedo a que no sé lo suficiente. Y justamente los 3 castillos tienen que ver el silencio para que yo aprenda a escucharme, para que yo aprenda a pensar, a reflexionar, incluso a ceder. Cuando hablo de ceder es incluso llorar. El segundo castillo, que es el del conocimiento, aprender a pensar y a llenarme de conocimiento. Es como cuando nosotros empezamos a leer estos libros, a escuchar audios, a ir a eventos, a juntarnos con personas de nuestro equipo, nuestra línea de auspicio, que nos quieran ayudar. En el capítulo número 7 dice, bueno, la cima de la verdad, ya al final del libro. Ahora el caballero solo le faltaba un obstáculo para superar, el cual era una gran cima y que tenía que escalar, ¿sí? Primero, después de tanto subir, qué sé yo, estaba cansado y leyó un letrero que lo hizo reflexionar. Pero luego de esto se lanzó al vacío. De todos modos, pensó en su infancia y pudo liberarse de todo lo que arrastró durante la vida, ¿sí? Muchas veces cuando leemos un libro que se llama Los secretos de la mente millonaria, también nos ayuda mucho a liberarnos de todo lo que veníamos arrastrando de chiquitos. Luego dice, consiguió levantarse y llegar a la cima de la montaña, en donde lloró tanto que sus lágrimas derritieron lo que quedaba de la armadura, porque sus lágrimas salieron del corazón, y así logró ser un caballero totalmente libre y feliz para regresar con su familia, ¿sí? Como vemos en el libro nos ayuda mucho en el día a día. Yo este libro lo súper recomiendo, me parece un libro cortito, simple de entender,
fácil de llevar, pero que se puede leer en 2 días, un día, tranquilamente. Pero es un libro que a mí no me hizo efecto enseguida, a mí me hizo efecto a los 4 años, a mí me hizo efecto cuando estaba ahí antes de calificar plata. Fue, sí, un mes antes de calificar plata, después de 5 años y medio en el negocio. La historia es así, yo venía teniendo problemas con toda mi línea de auspicio, incluso a un platino le había dicho que lo iba a boxear, era bastante mal llevado en el negocio, tenía varios problemas de conducta, digamos, el muchacho, pero me acuerdo que le dije a Marco un día, me quejé de toda mi línea de auspicio, y Marco me dice, por algo todos ellos son platino y vos no. Y yo decía, pero el que trabaja acá soy yo. Siempre creyendo uno que tiene razón. Pasaron los años, a medida que pasaba el tiempo, es como que era ese silencio que te hacía ruido en la mente, que te decía, por algo ellos calificaron mi bono. Hay algo que tenés que aprender, ¿no? Pasó el tiempo, yo voy a esa convención, me largo a llorar, vuelvo. Cuando vuelvo empiezo a escuchar. Me sentaba delante de Waldo y escuchaba, no opinaba, solo escuchaba, quería aplicar. Y me acuerdo que ese mes, cuando decido salir a calificar, si bien para mí fue fundamental todo el conocimiento que había aprendido, por ejemplo, con Waldo, yo entendía que era fundamental aplicar todo ese conocimiento que yo tenía para tener la osadía suficiente para salir a levantar mi calificación. Y que no iba a depender de nadie. Ni de Waldo, ni de Marco, ni de Fernando, ni de nadie. Iba a depender de mí. Yo, por ejemplo, me acuerdo, Waldo vino a Rafaela, más o menos, a trabajar con nosotros el 15 de diciembre, y el 31 de diciembre vino para ver si necesitábamos algo, y nosotros prácticamente el nivel ya lo teníamos cerrado. ¿A qué voy? Lo hicimos nosotros, obviamente. ¿Estuvieron ellos? Obviamente, pero principalmente lo hicimos nosotros. ¿Por qué? Porque después de tanta información, vos no podés esperar que alguien te lo venga a hacer. No podés esperar que alguien venga a resolverlo. Es tu negocio. El conocimiento aparece. El conocimiento está ahí para que vos lo uses. Pero ¿dónde está la verdadera osadía? Que desde el corazón, como dice en el libro, con la humildad, la bondad y el amor, vos salís a construirlo, vos salís a aplicarlo, te nace de adentro. Yo me acuerdo que ese 1 de diciembre, enojado, sentí uno por uno a las personas de mi negocio a planificar. Y confiaba ciegamente en lo que estaba haciendo. Era la primera vez que yo confiaba sin reprocharme absolutamente nada de lo que estaba haciendo. Dije, esta es mi técnica, esto es lo que va a funcionar. Y puse en marcha el caballero de la neuroxidad en mí en ese momento. Todos los años que habían pasado, todos los audios, todos los seminarios, todos los libros estaban adentro mío, estaban en mi cabeza como el castillo del conocimiento. ¿Sí? Pero era solamente a través de que yo me anime y no me cuestione lo que estaba haciendo, que empezamos a cosechar todos esos resultados. Ese mes se calificó plata, al mes siguiente se calificó plata, al mes siguiente se calificó oro, al mes siguiente rompimos un nuevo plata de abajo, y así pasaron los meses donde empezamos a llenar todo el tablero de calificaciones. En mi caso me pude ganar los viajes, etc. ¿Para qué les cuento todo esto? Porque en realidad todo nuestro proceso en el negocio es eso. Silencio para ceder y entender que no siempre vas a tener razón y que llegamos bastante equivocados a este negocio, y como no estamos listos a hacer el proceso, le queremos echar la culpa a los demás. El conocimiento es todo lo que vos vas aprendiendo día a día con estas conferencias, con todos los seminarios, como, qué sé yo, el domingo. Eso es conocimiento que te va a ir pasando. Pero también vas a encontrar libros donde vas a tener que aprender a creer más en vos, donde vas a empezar a levantar tu autoestima. Y vas a encontrarte con castillos como el de la osadía, que solamente son atravesados por tu valor, que es cuando sabés que tenés que dar 30 planes y no los das.
es cuando sabes que tenés que hacer 2 clientes todos los días y no lo haces. Entonces ahí te vas a dar cuenta que solamente vas a salir del estancamiento que tenés en el negocio si haces lo que no te estás animando a hacer. Y aparecen dudas. Cuando no haces lo que tenés que hacer, aparecen dudas. Es ahí donde tenés que sacar todo ese conocimiento que tenés y darte cuenta que vos sos capaz y que no te tiene que importar lo que digan los demás, porque nadie te va a llevar de vacaciones, nadie te va a ayudar a comprar un auto, nadie te va a ayudar a pagar deudas ni a vivir. ¿Sí? Así que nada, espero que les haya gustado el cuento corto, pero para mí clave, fundamental fue en mi proceso en el negocio. Quería contarles un poquito de qué se trataba. Para los que nunca lo leyeron, léanlo. No quiere decir que este libro les va a impactar hoy ya en su vida. A mí me impactó muchos años después, pero quizás sí, quizás no. Con este libro yo principalmente aprendí a escuchar. Eso es lo que yo quiero dejar. Yo aprendí a escuchar. Aprendí a escuchar y dejar de creer que tenía razón, dejar de tener conflicto con la línea de auspicio, porque si no quería pelear. Y eso te traba obviamente, y te llena de dudas y no sabes si sos vos el problema o los demás. Y no es así, no es que hay problemas, solamente tenemos que aprender a llevarnos bien y a trabajar en equipo. Así que espero que les haya gustado y bueno, los dejo con Moira. No sé si alguien tiene una pregunta. Qué grande, Marcelo, qué grande. Muchas gracias por recordar otra vez lo que es ese libro. Realmente, como lo dijiste, puede que te impacte en la primera lectura, en la segunda, en la tercera, en la cuarta. Creo que es un libro para tenerlo a mano siempre y leerlo y recordarlo, porque creo que lo más duro es la transformación de uno. Creo que lo que más nos cuesta es transformarnos y sacar esos capullos, esas barreras que tenemos nosotros mismos y que por ahí nos cuesta darnos cuenta, digamos. Así que gracias Marcelo, hermoso ese libro. Justo también hay un libro de esta personalidad que habla también de empezar a romper, depende de la personalidad, pero realmente sí, aprender a escucharnos es importante. Qué gran madrugón, realmente muchas gracias. Si alguien quiere hacer una pregunta, vivo Marcelo por ahí, si lo quieren hacer antes de cortar, mañana tenemos el madrugón número 45. Va a estar, recordame Marcelo, me mandaste ¿quién iba a estar mañana? Mañana va a estar José Ojeda de Corrientes. Platino, muy bien a escucharlo. Mañana estar atento otra vez y que realmente tengan un día lleno de bendiciones. Así que a poner acción, que hoy es un día y mañana ya este día no está. Así que a poner mucha acción. Gracias Marcelo nuevamente y muchas bendiciones a todos. Nos vemos.